Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Es un placer inmenso tenerlos aquí hoy, pasando un rato juntos explorando historias que nos tocan el alma, historias que, como este título sugiere, nos hablan de un amor que trasciende el tiempo y las circunstancias. Hoy vamos a sumergirnos en Burak y Neslihan, el amor eterno que vive en mi corazón, una historia que, aunque parezca sacada de un cuento de hadas, está llena de realismo, de esos matices que hacen que un amor sea verdaderamente eterno. Prepárense para un viaje emocional, porque vamos a desgranar los elementos que hacen que este amor sea tan especial y que resuene tan fuerte en quienes lo conocen. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito de todo corazón a suscribirse al canal. Darle a ese botón rojo y activar la campanita me ayuda muchísimo y asegura que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Hoy vamos a hablar de Burak y Neslihan, dos nombres que evocan una conexión profunda, un vínculo que parece no tener fin. ¿Qué es lo que hace que un amor sea calificado de eterno? Son las pruebas superadas, la pasión inquebrantable, la complicidad silenciosa. En el caso de Burak y Neslihan, creo que es una combinación de todo esto y mucho más. Vamos a empezar desentrañando un poco su historia, porque para entender la eternidad, primero debemos conocer el origen. No pretendo ser un biógrafo de sus vidas privadas, pero sí quiero destacar esos momentos, esas características que han solidificado su leyenda como pareja. Piénsenlo por un momento. Vivimos en un mundo que a menudo se siente fugaz, donde las relaciones pueden parecer desechables. Sin embargo, historias como la de Burak y Neslihan nos recuerdan que el amor verdadero tiene el poder de perdurar, de adaptarse y de fortalecerse con el paso del tiempo. No se trata solo de las mariposas en el estómago del principio, sino de la construcción diaria, de la elección consciente de amarse y apoyarse mutuamente en cada etapa de la vida. Es ese compromiso silencioso pero poderoso que se refleja en sus miradas, en sus gestos, en la forma en que se complementan. En primer lugar, hablemos de los cimientos. Toda relación duradera se construye sobre pilares sólidos. En el caso de Burak y Neslihan, se percibe una autenticidad arrolladora. No intentan ser alguien que no son, ni para el otro ni para el mundo. Se muestran tal cual son, con sus virtudes y también, seguramente, con sus imperfecciones. Y es precisamente esa vulnerabilidad compartida la que crea un espacio de confianza absoluta, donde cada uno se siente seguro para ser el mismo. Este es un aspecto fundamental, porque la pretensión es efímera, pero la autenticidad es un ancla que sostiene el amor a través de las tormentas. Luego está la admiración mutua. ¿Cuántas parejas pueden decir honestamente que admiran profundamente a la persona con la que comparten su vida? En Burak y Neslihan se nota esa chispa de respeto y reconocimiento por las cualidades del otro. Ya sea por sus talentos, su forma de ver la vida, su fortaleza ante las adversidades, o simplemente por la persona en la que se han convertido juntos, esta admiración recíproca alimenta la conexión y mantiene viva la llama del deseo de compartir un futuro. No se trata de idealizar al otro, sino de apreciar genuinamente lo que el otro es y aporta a la relación. Otro ingrediente clave es la resiliencia. No hay amor eterno que no haya sido puesto a prueba. Y en esta prueba es donde el carácter de la relación se fortalece. Estoy seguro de que Burak y Neslihan, como cualquier pareja que ha recorrido un largo camino juntos, habrán enfrentado desafíos. Quizás personales, profesionales, o simplemente las inevitables vicisitudes de la vida. Lo que distingue su amor es la forma en que han navegado juntos esas aguas, saliendo más unidos y con una comprensión más profunda el uno del otro. Han aprendido a apoyarse en los momentos difíciles, a ser el refugio del otro, y eso, amigos míos, es un tesoro incalculable. Pensemos en la complicidad. Esa conexión casi telepática que surge entre dos personas que se conocen a la perfección. Esa mirada que dice más que 1000 palabras, esa risa compartida ante un chiste interno, ese entendimiento mutuo sin necesidad de explicaciones. La complicidad de Burak y Neslihan parece ser un lenguaje propio, un código secreto que solo ellos entienden, y que los hace invencibles ante el mundo exterior. Es una intimidad que va más allá de lo físico, una conexión mental y emocional que nutre su vínculo día a día. Y no podemos olvidar la pasión. El amor eterno no significa que la pasión se apague. Al contrario, en las relaciones duraderas, la pasión se transforma, se profundiza, se vuelve más madura. Ya no se trata solo de esa explosión inicial, sino de una llama constante, de una atracción que se renueva y se alimenta de la intimidad, del conocimiento y del respeto mutuo.
La forma en que se miran, la manera en que se tocan, la energía que irradian cuando están juntos. Todo ello habla de una pasión que sigue viva, vibrante y esencial en su amor. ¿Y qué hay de la evolución conjunta? Las personas cambian, crecen, aprenden. Una relación que aspira a ser eterna debe ser capaz de evolucionar junto a sus integrantes. Burak y Neslihan no parecen ser personas estancadas, sino que han crecido, se han transformado, y lo más importante, lo han hecho el uno junto al otro. Se han adaptado a los cambios, han apoyado las aspiraciones individuales, y han construido un camino común que les permite seguir avanzando juntos, sin perder su identidad individual. Este equilibrio entre lo personal y lo compartido es un arte que pocos dominan. El título El amor eterno que vive en mi corazón nos invita a reflexionar sobre la propia experiencia del amor. ¿Qué significa para ustedes el amor eterno? ¿Cómo se manifiesta en sus propias vidas o en las relaciones que admiran? Piénsenlo porque cada uno de nosotros tiene su propia interpretación de lo que hace que un amor sea eterno. Para algunos puede ser la constancia, para otros, la capacidad de perdonar, o la alegría compartida. Lo que es innegable es que las historias como la de Burak y Neslihan nos inspiran a buscar esa conexión profunda, ese amor que como ellos pueda llamarse eterno. Y es fascinante cómo, incluso sin conocer todos los detalles íntimos de su relación, podemos percibir la fuerza y la autenticidad de su amor. Las redes sociales, los medios o simplemente el legado que han construido con su presencia, nos dan pinceladas de una historia que resuena. Y en esa resonancia, en esa capacidad de conmovernos y de inspirarnos, reside la magia de su amor. Nos recuerdan que el amor no es solo un sentimiento fugaz, sino una elección, un compromiso y una construcción constante. Creo que lo más importante que podemos aprender de Burak y Neslihan es la importancia de nutrir la relación. No se trata solo de encontrar a la persona correcta, sino de trabajar en la relación cada día. De comunicar, de escuchar, de sorprender, de perdonar, de crecer juntos. Es un esfuerzo continuo, pero las recompensas son inmensas. Es la construcción de un legado de amor que, como el título lo sugiere, puede realmente vivir para siempre, no solo en el corazón de quienes lo experimentan, sino también en el corazón de quienes, como nosotros, admiramos su ejemplo. En resumen, hemos explorado algunos de los pilares que, en mi opinión, sustentan el amor eterno de Burak y Neslihan. Hemos hablado de autenticidad, de admiración mutua, de resiliencia, de complicidad y de una pasión que evoluciona. Hemos visto cómo su amor parece ser un reflejo de esas cualidades que todos buscamos en una relación duradera y significativa. Espero que esta reflexión les haya resultado interesante y, sobre todo, inspiradora. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo y por dedicar su tiempo a escuchar mis ideas sobre esta hermosa historia. Realmente aprecio su apoyo incondicional. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre el amor eterno. ¿Qué elementos consideran más importantes? ¿Qué otras parejas o historias de amor eterno les vienen a la mente? Por favor, déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y aprender de sus perspectivas. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares que también disfrutan de estas reflexiones sobre el amor y las relaciones, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme para todos.